Hola, hola queridos hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué gusto estar un día más con ustedes. Qué gusto poder compartir un día más la palabra del Señor, el mensaje, es cierto que Él nos permite en el día de hoy poder compartir, hermanos. Agradecemos al Señor por su amor, por su infinita misericordia, porque nos ha permitido estar el día de hoy reunidos por este medio. Damos gracias por su infinito amor y su infinita misericordia, hermano. En primer lugar, cierto, saludar a nuestro gran Padre Dios en este día, el Día de los Padres, cierto, que se celebra al menos acá en Chile y en parte del mundo. El Día de los Padres porque son muchos padres, no el Día del Padre porque Padre hay uno solo, que es nuestro Dios. Así que enviamos un saludo grande a todos los padres, a todos los que tienen esa gran tarea, esa gran misión de ser padres, de guiar a sus hijos, de enseñarlos, de ser ejemplo para ellos, ¿cierto? Un saludo a todos esos hombres sacrificados que son padres, hermanos, son padres. Padres son los que crían, padres son los que enseñan, padres son los que siempre están con sus hijos, ellos son padres. Así que enviamos un gran saludo a todos ellos en este día. Y bueno, a los que hemos venido, a lo que nos hemos congregado el día de hoy, ¿cierto? Y lo que todos queremos escuchar, que es la palabra del Señor. Vamos a continuar, hermanos, con los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿ya? La parte número 2, veremos el día de hoy. Y la cita bíblica la vamos a encontrar en Primera de Pedro 4, el versículo 7. La escritura dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Eso es lo que nos enseña, o lo que nos dice acá Pedro, ¿cierto? Que seamos hombres y mujeres sabios y que velemos en oración. Velar en oración, hermano, es tener una comunión con el Señor siempre, en todo momento, en todo instante. La oración, ¿cierto? Como el mismo Jesús lo dijo, no es entrar en vanas repeticiones, como lo hacen muchos en algunas religiones, ¿cierto? Él no habló de repetir el Padre Nuestro o de hacer rezos repetidamente, sino que habla de oración, comunión con el Padre, comunión con Dios. Donde quiera que estés, poder tener una comunión con Dios por medio de Jesús. Es hablar con Él en tus momentos de angustia, ¿cierto? Contarle tus dificultades y tus problemas. En los momentos de felicidades, darle gracias a Él por todo y por toda esa felicidad que Él te ha entregado, como decía Pablo, por la abundancia y por la escasez. Es tener un contacto a diario con Él, hermano. No estoy diciendo que no ores en tu habitación, no estoy diciendo que tengas una intimidad con el Señor en tu habitación, una oración más íntima, pero cuando hablamos de velar en oración, de permanecer en la oración, de estar siempre orando al Señor, hablamos de eso, de una comunión con Él, de una conexión. Así como el matrimonio, ¿cierto? Como la Biblia nos retrata a la iglesia con el esposo, o nosotros en nuestra vida diaria, la relación que tenemos con nuestra esposa. Es una relación, ¿cierto? Que aunque no estamos a lo mejor todo el día juntos, porque el hombre por lo general sale de casa para trabajar, pero siempre está ese amor, siempre está esa relación, siempre está esa conexión entre los dos. Y eso mismo se refiere nuestro Señor. Y Pedro acá, ¿cierto?, que nos dice que el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Que debemos siempre, hermano, y más aún hoy, estar siempre aferrados de la mano del Señor. Dentro de poco tiempo, hermano, la humanidad estará vigilada por una vista maligna, por un solo gobierno, como lo hemos estado viendo. En el año 2012, en octubre, en México, se implantó una persona el primer microchip. Un hombre, ¿cierto?, muy poderoso, muy adinerado, que por su propia voluntad él se implantó este microchip para que en caso de que lo secuestraran él pudiera ser localizado con facilidad. Entonces ahí tenemos un caso, ¿cierto?, que fue por la seguridad de él que él se implantó este microchip. ¿Qué va a pasar con este hombre, cierto? Él será observado, donde quiera que él vaya, él va a poder ser localizado.
es como un GPS, ¿cierto? Un sistema de posicionamiento global. Y esto es común ahora en animales, ¿cierto? Los que tenemos mascotas, podemos ver que es común y ahora ley, ¿cierto? Acá en nuestro país, en Chile, que debemos nosotros ponerle un chip a nuestras mascotas. Yo tengo un gatito y ese gatito lo tengo con un chip. Entonces, si se llega a perder o algo, se puede localizar y ver quién es el dueño, ¿cierto? La dirección de a quién pertenece ese gato. Y es lo que hace posible, ¿cierto? Eso, de lo contrario nadie sabría de quién es y es lo mismo que va a pasar con nosotros, hermano, en un futuro no muy lejano. También se ha puesto este chip a muchos presos peligrosos, ¿cierto? Para también poder localizarlos y tener el control de ellos de donde quiera que estén, si es que llegan a fugarse de las cárceles o si están con arrestos domiciliarios o están hospitalizados, por cualquier motivo, hermano, ellos están localizados también, y esto por un microchip. Vemos también que se puede aplicar a los automóviles hoy en día. También está de moda, ¿cierto?, el robo de los vehículos, y también este microchip o este chip o este sistema de GPS permite localizar tu vehículo si te lo llegan a robar, si te lo llegan a quitar, ¿cierto?, en un portonazo o lo llegan a robar de la calle. Y eso nos permite localizar el vehículo dentro de poco tiempo. Y estamos no muy lejanos, hermano, de que todo esto también llegue a las personas, a los seres humanos. Muy pronto cada individuo, hermano, tendrá una marca, y esta será como un tipo, se dice, ¿cierto? La Biblia no lo especifica muy bien ni a grandes rasgos, pero será una marca que tendrán las personas, los cristianos o no cristianos, todo el mundo tendrán esa marca. No habrá privacidad, hermano. Y cierto dirán que será para seguridad y protección, pero esto será solamente para tener control de las masas, de la gente a nivel mundial. El ser humano siempre busca tener el control de los demás. Y lo podemos ver, hermano, en la humanidad, en la historia de la humanidad siempre ha sido así, siempre ha sido igual, de que uno solo, o un grupo, o una élite, quiere tener el gobierno de todas las personas, o quiere tener el poder. Muy pronto no se podrá comprar ni vender si no estás identificado con un número personal. Y esta identificación estará incrustada en nuestra piel. La escritura habla del brazo, ¿cierto?, o la frente. También no habrá libertad, hermano. No habrá privacidad. Sabrán todo de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? Tu profesión, tu oficio, tu cuenta bancaria. Absolutamente todo lo que tú hagas estará registrado. Estará registrado porque habrá un gobierno mundial, hermano, donde nada se les escapará a ellos por medio de la tecnología. Todo lo van a dominar ellos por medio de la tecnología, hermano. En Apocalipsis 13:14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, la que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, pero la imagen, para que la imagen, hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Acá podemos ver, ¿cierto?, como el libro de la Revelación, el libro de Apocalipsis, nos enseña, hermano, cómo nadie va a poder comprar ni vender, sino solamente el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, ¿cierto?, marcado en su brazo o en su frente. ¿Y esto cómo va a suceder? Por medio de la ciencia, ¿cierto? La ciencia va a aumentar, la ciencia aumentará aún más. Desde hace un poco tiempo, también lo dijimos, hasta el día de hoy, vemos cómo la ciencia avanza a pasos agigantados. Entonces hoy en día nada nos sorprende, hermano, nada nos sorprende.
Podemos ver cómo ha avanzado de manera grande la tecnología en la telefonía, como desde el correo antiguamente, es cierto que enviábamos cartas, pasamos al correo electrónico y hoy en día ya todo lo manejamos desde un teléfono celular, todo lo podemos manejar en un teléfono celular. Entonces es tan grande, hermano, los avances que ha tenido la tecnología que para que ellos puedan hacer esto, un microchip con nuestros datos, con nuestra identificación, hermano, que no podamos comprar, que no podamos vender si no tenemos esa marca en nosotros. Como eso ya no debería, cierto, tomarnos por sorpresa en estos tiempos. Al contrario, la ciencia aumentará. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí le dice Dios a Daniel, cierto, que guarda estas cosas en secreto hasta el tiempo del fin. Entonces, como dijimos recién, vemos un aumento increíble en la tecnología, en la ciencia, en los teléfonos y muchas otras cosas, ¿cierto? Que nos simplifican la vida, hermano. La tecnología no es mala, para nada. Las redes sociales no son malas. Nada es malo en sí, también lo hemos visto, sino que una vez que nuestras manos tocan eso, o nuestro pensamiento, o nuestro ser humano comienza a usar esas cosas, ya se convierte en una cosa mala. ¿Por qué? Por el uso que nosotros le damos. Por el uso que nosotros le damos a aquello. Las redes sociales no son malas, al contrario, son muy buenas. Y lo podemos ver ahora, ¿cierto? Que podemos nosotros estar reunidos, compartir un mensaje por medio de un video en vivo. Entonces, bueno, así también, ¿cierto? Esto se ocupa para otras cosas, para cosas perversas, para cosas que no edifican a nadie. Pero ahí vemos que es como nosotros le damos el uso, es como las cosas se pueden usar y son siempre buenas en sí, hermano. Nos damos cuenta, hermano, en que en estos días, que si algo pasa en los países como Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en China, que son potencias, ¿cierto? Inglaterra, esto repercute en todo el mundo, en el sistema monetario también y nos hacen tambalear. Podemos ver el día de hoy con esta gran pandemia que ha azotado al mundo, como de una u otra forma debilita también la economía de los países más pequeños, en este caso nosotros que estamos en Chile, cómo nos ha afectado en gran manera a nosotros, hermanos. Imagínense los países europeos, en España, en Italia, cómo ellos también han sufrido los estragos de esta gran pandemia y cómo ese grupo, cierto, minoritario de la élite que hablamos, cómo hacen tambalear la economía para poder preparar el camino a todo esto que va a acontecer. Entonces, todo lo que le afecta a ellos también nos afecta a nosotros directa o indirectamente. Y asimismo pronto aparecerá una moneda mundial y un sistema monetario mundial con un líder político que querrá también liderar el mundo, política y económicamente. Y también religiosamente, hermanos, también religiosamente. Tiene mucho que ver la religión. La religión es muy influyente en todos los países, hermanos. Entonces, el líder que quiera gobernar una nación, en este caso, o el mundo entero, tendrá también que incluir la religión en todo esto. La política, cierto, monetaria y también la religión. Pronto aparecerá una moneda y esta será mundial. Después de esto los sistemas monetarios mundiales desaparecerán, hermano, dando cabida al sistema monetario único mundial. Y ahí es donde, cierto, vendrá el gobierno del anticristo, el gobierno que nos habla la escritura cuando dice que todos piden paz, 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 y él les dará la paz, pero será una paz falsa. Será una paz falsa, hermano, que es lo que el mundo siempre ha querido, ¿cierto? Estar en paz. Todo el mundo quiere estar tranquilo. Y este líder mundial traerá esa paz, pero será una paz engañosa. Hay un peligro, hermano, en todo esto, en estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas, en estas filosofías también y los gobiernos, así como el comunismo, el socialismo, que son doctrinas, ¿cierto?, económicas, como el comunismo, por ejemplo, que habla de que ellos defienden la organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en que los medios de producción estarían en manos del Estado,
que distribuiría los bienes de manera equitativa según las necesidades. Ese es un gobierno comunitario, comunista, que como bien sabemos, cierto, en ninguna parte del mundo ha dado resultados jamás. Entonces estas son filosofías que no dan resultados, hermano. El socialismo también es una doctrina política, económica que defiende la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica en todas las personas. Este sistema poco ha funcionado también, hermano. La RAE lo define como un sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Sabemos que donde está el Estado, cierto, hay corrupción, donde está el Estado hay robo, donde está el Estado siempre va a haber corrupción, hermano. Entonces estas dos doctrinas también podríamos decir que son ateas, hermanos, porque ponen a Dios en último lugar y al ser humano en un lugar que no le corresponde como administrador de la sociedad, imponiendo sus ideologías, porque eso es lo que hacen, imponen sus ideologías y dejan de lado la palabra del Señor. Sabemos que un país gobernado bajo la palabra de Dios siempre va a prosperar, hermano. Tenemos el ejemplo de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde ellos, su constitución está fundada en la palabra de Dios, y vemos cómo es un país rico, hermano, un país próspero. Sabemos sí que hay corrupción, hay robo, como en todos los lugares del mundo, hermano, pero es un país que es próspero, hermano. Es un país que todos sueñan, ¿cierto? Digo todos, porque todos quieren un día llegar a ese país y hacerse ricos, tener un buen pasar, tener una buena vida. ¿Por qué? Porque es un país próspero, hermano, es un país que ha sido bendecido por Dios. Entonces ellos siempre han estado tomados de la mano de Dios. Hasta el último tiempo, ¿cierto? Los últimos administradores que han habido y parte de ellos que han querido sacar la Biblia de los colegios, ¿cierto? Como el presidente Obama, que él hizo un daño a la sociedad estadounidense, quitando las Biblias, ¿cierto? Queriendo eliminar la escritura, ¿cierto? De los colegios y también del Parlamento, donde ellos también usan las escrituras para legislar. El presidente Donald Trump hoy en día se ha encargado de lo contrario. En más, hace pocos días se escuchó de que él quiso que las iglesias pudieran volver a funcionar porque eran parte esencial de la vida del ser humano, de la vida de los estadounidenses. Entonces ahí vemos el calibre de ese presidente, hermano, cómo él, a pesar de que él cree en Dios, yo no puedo decir si es cristiano o no, no lo sé, eso lo sabe solamente Dios, pero vemos cómo Dios usa a las personas para a favor de él, a favor de su iglesia, a favor de sus hijos. Y vemos como hoy en día poco a poco están las iglesias empezando a abrir otra vez, hermanos, con medidas de seguridad para poder congregarse. ¿Por qué? Porque él dice que es algo esencial en las personas, que estén congregándose, que estén orando, que estén congregándose, adorando a Dios, es algo esencial. Y eso se agradece, hermanos, se agradece, porque nosotros como cristianos sabemos que eso lo necesitamos, porque no es lo mismo estar aquí hablándole a una cámara. Yo sé que ustedes están ahí escuchando, pero no es lo mismo estar hablando a una cámara que estar hablándole a las personas en directo, ¿cierto? Viéndolas cara a cara, viendo sus reacciones. No es lo mismo, hermano. Entonces es un gesto que se agradece y que deberían los líderes imitar, hermano. No así en países comunistas, ¿cierto? Como China, que ahí no jamás va a suceder eso. Acá en Chile tampoco lo creo posible. Pero debemos aprovechar y estar, ¿cierto? Aprovechar la tecnología y tratar de estar siempre en comunicación con los hermanos. Entonces, aunque se levante un espíritu de maldad, hermanos, nunca lograrán apagar las enseñanzas de la Biblia. Y eso es cierto, hermano, nunca, jamás la Biblia será apagada. ¿Por qué? Porque para eso estamos nosotros, hermano, para eso estamos nosotros. Dios nos llamó con un propósito y es predicar su palabra, es hablar de la grandeza, es hablar, ¿cierto?, de lo que Dios hace cuando uno se acerca a Él, cuando uno está con Él, cuando uno lo busca, cuando uno lo encuentra al Señor, cuando uno está directamente en comunión con el Señor. Las escrituras jamás, hermanos, van a desaparecer. La Biblia jamás va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos nosotros. Nosotros debemos ser la palabra de Dios andante. Escrituras andantes debemos ser nosotros. Debemos
llenar nuestra vida de palabras, llenar nuestra vida de Biblia, de escritura, de enseñanza sana, hermano, para que el día de mañana nosotros podamos hablarle al que necesita y hablarle al que Dios nos ponga por delante. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta también será otra gran señal, hermano, en estos tiempos finales, la apostasía de muchos que se congregan en la iglesia. Dice, muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía mentirosa que tienen cauterizada la conciencia. Muchos, hermanos, hay mucha gente en las iglesias que apostatarán de la fe. Sabemos que un cristiano verdadero, hermano, jamás va a apostatar de la fe, jamás dejará la fe. Un cristiano real, un cristiano llamado, lavado por la sangre de Cristo, jamás va a apostatar de la fe. El apóstata es una persona que nunca fue convertida, es una persona que nunca fue llamada, es una persona que solamente llegó a una iglesia, le gustó, ¿cierto?, el mensaje, le pareció lindo todo esto, se emocionó, lloró, lo hicieron hacer una oración, a lo mejor, que si creyeres en tu corazón, ustedes saben, ¿cierto? Entonces, esas personas son las que un día van a dejar el camino del Señor. Pero no nos confundamos, hermano. Juan nos dice que muchos saldrán de nosotros, y esos que van a salir de entre nosotros nunca fueron de nosotros, lo dice Juan. Nunca fueron. Porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido con nosotros. Entonces esos son los apóstatas que está hablando acá Pablo, que le habla a Timoteo, que van a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios, hermano, y se irán. Y hoy en día hay muchos de esos, abundan aquellos, hermano, que hablan palabras mentirosas, palabras lisonjeras, palabras que solamente enaltecen al ser humano, que solamente buscan enaltecer el ego de la persona y los hacen sentirse bien, que son los campeones, que son hijos del rey, que son valiosos para el Señor y toda esa serie de cosas, hermano, que la Biblia, bueno, parte de esas cosas, Dios nos enseña que somos valiosos para Él porque por algo envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero no somos campeones, no somos como nos enaltecen, ¿cierto?, muchos predicadores a las personas, sino que la palabra dice que después que hagamos lo que debíamos hacer, seríamos siervos inútiles. Y que toda la gloria es para el Señor, que toda la gloria sería para el Señor. Entonces, el verdadero cristiano siempre va a dar la gloria al Señor, siempre va a dar la gloria a Dios, siempre va a tener un espíritu conforme de todo lo que Dios hace en su vida, sea para bien o sea para mal. Los que apostatan de la fe son esos que nunca creyeron, son los que jamás fueron convertidos, jamás hubo una conversión en el corazón. Creyeron, pero creyeron de manera superficial en sus corazones. Y al poco tiempo, ¿cierto?, se fueron, se separaron. Cayó esa semilla, ¿cierto?, y tenían un corazón de piedra. La semilla no pudo echar raíz en esa tierra, porque no era tierra, obviamente, ¿cierto?, era una piedra. No pudo echar raíz en esa piedra, se secó y se murió. O sea, ¿duró cuánto? Un corto tiempo. Duró un corto tiempo esa semilla. Otra semilla nos habla, ¿cierto?, esa parábola que cayó en la orilla del camino. Y por el camino siempre pasan personas. Y fue pisoteada, otra se la comieron los pájaros, la semilla, pero nunca hubo un fruto. También, ¿cuánto duró la semilla en esa tierra? Un corto tiempo. Y después la semilla fue quitada. Salió la semilla de ahí. ¿Por qué? Porque en el ejemplo del camino, ¿cierto?, donde la gente va caminando, siempre la tierra va a estar dura. Entonces la semilla no va a poder echar raíz en esa tierra. Y los pájaros se la van a comer, se la van a llevar. Entonces nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra, cuando hay una transformación en nosotros, la Escritura también nos dice que por sus frutos se conoce el árbol. Entonces ahí tenemos el ejemplo de cuáles son nuestros frutos y nosotros cuánto tiempo llevamos en el Evangelio, cuánto tiempo estamos perseverando en el Evangelio, hermano. Porque muchas veces el cristiano piensa y dice, ¿seré salvo todavía? ¿Seré salvo? No, estaré caminando bien con el Señor. Estaré todavía ahí con el Señor, iré camino al cielo, no, o ya me desvié, no lo sé. Pero por tu fruto, hermano, se conoce el árbol, por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú piensas. Eso habla de una persona, de un cristiano.
de lo que tú haces, de lo que tú piensas, cómo reaccionas a los problemas, cómo reaccionas cuando una persona está en necesidad, si tú lo ayudas o no lo ayudas, necesidad espiritual, necesidad económica, cómo reaccionas frente a las injusticias, cómo reaccionas frente a un mensaje, cuando el mensaje te duele, cuando el mensaje llega a tu corazón y Dios ha tocado la fibra más íntima de tu corazón, cómo reaccionas tú, si te enojas, si recibes esa palabra, si cambias porque Dios te está hablando. Todas esas cosas, hermano, van a demostrar si tú realmente eres un cristiano o si no lo eres. Porque muchas veces están engañados, hermano, las personas. Muchas veces están en las iglesias, pero están engañados. O están en las iglesias por compromiso. Pero ojo, la iglesia no salva a nadie. El pastor no te va a salvar, los hermanos no te van a salvar. Un nombre de una denominación no te va a salvar. Aquí el único que llama y salva es nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces muchos que habiendo creído de forma externa, obvio, abandonarán la fe, la palabra, la doctrina y escucharán espíritus engañadores. Pero en realidad nunca fueron verdaderos creyentes, ya que el verdadero permanece. Solo fue algo emocional. Entonces si el creyente superficial puede ser engañado por estas corrientes filosóficas, hermanos, socialistas, humanistas, que siempre están repudiando a Dios y su palabra, ¿cuánto más no podrán ser engañados cuando venga el anticristo? Que habla de un personaje carismático, ¿cierto? Un personaje que va a caer bien a todo el mundo, va a ser aceptado por la sociedad y va a ser un engañador, hermano. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, ¿cierto?, sin que antes venga la apostasía, de que muchos salgan de la iglesia. En el fondo es como si hubiese una purificación, hermano, en la iglesia, porque saldrán, ¿cierto?, todos los que irán tras los elogios, tras lo lindo, tras lo bonito del evangelio, que a muchos les gusta, ¿cierto?, tras ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios que consuela, ese Dios que no castiga, porque muchos piensan que Dios es así, hermano, pero no les gusta pensar en esa parte que habla de que Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Como un gran ejemplo, ¿cierto?, de un predicador que escuché estos días, y él hablaba del mar, ¿cierto?, cómo podemos ver en una gran tormenta en el mar, cómo se mueven las olas de metros, 7, 10 metros de altura, cómo vemos las olas, cómo se mueven en la superficie del mar, y la tormenta y la lluvia, pero nos sumergimos debajo de las aguas y vemos una quietud en el mar. Y así podemos asociar, ¿cierto?, cómo Dios es amor y también es fuego consumidor. Como Dios es amor, ¿cierto?, en su interior, reflejándolo en el mar, como es amor en la quietud del mar, de la profundidad del mar, y como es fuego consumidor en la superficie, cuando están las olas y cuando está esa tormenta. Entonces dice que sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De ese calibre será este hombre, hermano. Por eso que va a engañar a muchos, porque será un hombre muy carismático. Imagínense, va a sentarse en el templo de Dios como Dios y se hará pasar por Dios. Entonces ahí estarán todos los que van a ser engañados por este hombre. Y debemos nosotros ser hombres y mujeres sabios, como también lo leímos, para darnos cuenta cuando todo esto acontezca, hermano. ¿Por qué? Porque el anticristo llegará como un pacificador. Él dirá paz, paz, y no la habrá. Se enfocará en la problemática de los judíos y los palestinos, ¿cierto?, que es un conflicto de muchos años. Y él se enfocará en eso para hacer la paz. Hará grandes señales de paz, pero será un fascista, un dictador, un imponente. Será poderoso económicamente, será la solución económica para el mundo, hermano. ¿Me escuchó bien? Él será la solución económica para el mundo. En el fondo, para todo este escenario que se está preparando hoy en día, todo este escenario que, como vemos, las economías como han caído, hermano, a nivel mundial. En todo el mundo, hermano. Aquí en Chile hay mucha gente sin trabajo, mucha gente que ha perdido
su fuente de ingreso, que ha llegado a fin de mes y no ha tenido para el gasto diario, hermano. Hay mucha gente que está en esas condiciones. Entonces hay un caos a nivel económico, a nivel de salud también. Este hombre también tomará el control de la situación mundial, pero luego vendrá el engaño. Su obra durará 7 años. Por 3 años reinará la paz, pero luego se revelará con un poder maligno, como nos enseña también la Escritura, ¿cierto? Habrá 3 años y medio de paz y 3 años y medio de donde él va, por decirlo de alguna forma, a sacar sus garras de lobo. Y lo veremos tal y cual es. Y se va a revelar con un poder maligno. También este personaje va a permitir que se le adore como un dios. Si se va a sentar en el templo de Dios, ¿cierto? Y también va a hacerse pasar por Dios, entonces él va a permitir que le adoren como a Dios. En Apocalipsis 13, del 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase, como Nabucodonosor, ¿cierto? Él también lo hizo así. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. Muchos han intentado descifrar si esto que habla del 666, dicen que habla de Nerón, de que se le aduce a él el 666, por lo maligno, por lo perverso que él era, pero es un misterio todavía, hermano. Hay muchas interpretaciones de esto, la escatología es un poco complicada para definirla, pero debemos centrarnos en los puntos neurálgicos, hermano, de lo que es la doctrina, porque debemos nosotros enfocarnos en este caso en que vendrá un anticristo, en que vendrá un gobierno mundial. Y poco a poco, ¿cierto?, la palabra se irá revelando. Poco a poco vamos a ir entendiendo qué es lo que la Biblia nos quería decir con todo esto que va a acontecer y con lo que va a suceder. Entonces lo que debemos nosotros ahora es confiar en el Señor, en que Él tiene cuidado de los suyos, hermanos, y que Dios tiene a su iglesia no para la ira, sino para la salvación. Y eso debe darte una paz a ti, hermano, una seguridad tremenda. Porque Dios no nos llamó para ira, sino que nos llamó para salvación. Y eso debe tenerlo claro tu hermano, que has confiado y que has creído en el Señor. Pablo dice en 2 Tesalonicenses: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene, hermano? Lo detiene, ¿cierto?, el cumplimiento de la profecía. Lo detiene Dios. Dios es el que tiene el control de todas las cosas, hermano. Él tiene el control de todo lo que va a acontecer, de todo lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Él tiene el control, los tiempos ya están establecidos. Los tiempos están establecidos por Dios y nosotros debemos ahora solamente esperar. Debemos esperar, vivir el día a día, enfocándonos, ¿cierto?, en qué es lo que acontece a nivel mundial, preocupándonos, ¿cierto?, de leer nuestra Biblia, de tener una comunión con el Señor, de no alejarnos de Él. Eso es lo que nosotros debe preocuparnos hoy en día, hermano. Que las cosas van a mejorar, eso es mentira. Nada va a mejorar, hermano. Todo irá de mal en peor, y eso lo sabemos. La misma Biblia nos enseña que todo esto va en una decadencia. El mundo va en una decadencia. El mundo va rumbo al abismo, va rumbo al precipicio. Pero nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos un futuro mejor. Y eso lo sabemos. Tenemos grandes promesas que el Señor nos entregó para un día estar con Él y reinar con Él. Entonces nosotros debemos estar tranquilos, ¿cierto?, preocupados únicamente de estar firmes en la palabra del Señor, preocupados únicamente de Dios, de su palabra, de hacer su voluntad, de hacer lo que Él quiere que hagamos nosotros como hijos, trabajarle a Él, ¿cierto?, como cristianos que somos, y trabajarle predicando su palabra a quien Él nos ponga por delante, y cuando haya necesidad nosotros hacerlo.
Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, hermano. Es solamente Dios lo sabe, quiénes son sus elegidos, quiénes son sus escogidos, a quien Él predestinó, a quien Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Él lo sabe, nosotros no lo sabemos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Predicar su palabra para que esos escogidos escuchen y vengan al Señor, y vengan a Cristo. Ese debe ser nuestra misión y eso debe ser lo que nos debe preocupar hoy en día. Entonces lo que tiene también la evangelización, hermano, que nuestra familia y que todos los escogidos de Dios sean salvos, sean llamados. Pero ante todos los acontecimientos, hermanos, que van a suceder, debemos tener paz en nuestro corazón. ¿Escuchó bien? Debemos tener paz en nuestro corazón, sabiendo que los tiempos son de Dios. Y esos tiempos son perfectos, hermano. Y siempre son buenos para sus hijos. Hoy en día nosotros, acá en Chile, en la ciudad de Rancagua, nos encontramos en cuarentena. Estamos asilados, no nos podemos mover de nuestro hogar, a no ser por un permiso que nos entregan para poder ir a comprar alimentos o movernos de un lugar a otro para ciertos trámites o ciertas cosas, o por motivos de trabajo, y estamos en nuestros hogares, hermano. Mucha gente, yo he escuchado, cierto, que no quieren estar así, que no quieren estar en sus casas prácticamente presos, y esto a causa de un virus, hermano, que imagínense, ni siquiera lo vemos, y cómo nos tiene como sociedad. Entonces, debemos tener paz, hermano, debemos tener confianza en el Señor, en que todas estas cosas suceden y van a suceder y van a haber cosas peores, hermano, vendrán a esta tierra y nosotros debemos estar preparados y debemos estar confiados en el Señor, confiados. Vemos hoy en día, vemos cómo estos días dijeron que iba a haber cuarentena y la gente cómo salía a los supermercados a abastecerse de alimentos, hermano, hablando de la parte ignorante de las personas, porque claramente las autoridades dicen que no se preocupen, que todo va a estar bien, pero en toda esa aglomeración de personas que se hace, también se contagian, también hay contagios, también hay personas que se van a enfermar por eso mismo. La gente está mal psicológicamente, hay programas también en el gobierno para la gente que se siente mal psicológicamente. Entonces esto afecta en todo el sentido de la palabra, en nuestra vida emocional, en nuestra vida económica, en nuestra vida afectiva, hermano, en todo influye. Pero nosotros, hermanos, tenemos grandes y mejores promesas, por eso debemos estar tranquilos, debemos estar confiados en el Señor. Debemos estar, cierto, pidiendo por nuestra familia, por nuestros seres queridos, para que si se contagian, si llegan a contagiar por esta enfermedad, puedan salir con bien. Esa debe ser nuestra oración en el día de hoy, hermano, y no la preocupación, hermano, no el caos, no estar ahí preocupados todo el día, teniendo miedo de contagiarte, hermano. Cuando tu vida está en manos del Señor, cuando tu vida está en manos de Él, y si Él quiere que tú te contagies y partas con el Señor, gloria a Dios. Muchísimo mejor es estar con el Padre, decía Pablo, muchísimo mejor. Pero si llegas a estar enfermo, confía en el Señor. Si te llega a recuperar, gloria a Dios. Si llegas a partir a la presencia del Señor, gloria a Dios también. O sea, que muramos, vivamos, somos del Señor, hermano. Entonces ahí debe estar nuestra plena confianza, y ahí es donde se conoce a un verdadero cristiano, que no le teme a nada, hermano, no le teme a nada. ¿Por qué? Porque tu vida está en manos del Señor, nuestra vida está en manos de nuestro Dios. Y si algo nos va a suceder es porque Dios así lo quiere, hermano. Porque tú puedes tomar todas las medidas de higiene, ¿cierto? Para no contagiarte. Pero si Dios quiere que tú pases por eso y como un tipo de castigo, por así decirlo, o de corrección, o porque Dios quiere enseñarte algo para que pases por esa enfermedad, gloria a Dios, confiando en el Señor de que Él tiene cuidado de los suyos, hermano, de que Él tiene cuidado y que Él nos va a sacar adelante de todo esto. Así que te invito a que confíes y que estés tranquilo, hermano. Si estás en tu casa, aprovecha, lee la Escritura, escucha predicaciones. Hay muy buenos temas en la internet de predicadores, muy buenos temas, ¿cierto? La Biblia también, leer la Escritura, la Biblia hablada también está. Entonces no hay excusa para no aprender, no hay excusa para no alimentarse en estos tiempos, hermano. Así que usa bien los recursos que Dios te ha dado y aprovéchalos, hermanos. Busca de Dios en tu hogar, busca de Él en todo momento, porque después será tarde. Así que te invito a que sigamos adelante, hermano, perseveremos,
hasta el final, que perseveremos, que sigamos adelante como escogidos de Dios que somos, como elegidos de Él, que Él nos ha llamado desde las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que nosotros seamos portadores de su palabra, portadores de su evangelio. Y así como yo les estoy hablando a ustedes el día de hoy, les estoy animando para que sigan adelante, así también ustedes puedan animar a otros hermanos, puedan animar a otras personas también. Y si así Dios lo quiere, muchos también puedan ser traídos a Cristo, muchos puedan ser evangelizados, hermano. Así que te invito a que sigamos adelante y sigamos batallando y dando gracias al Señor por todo lo que cada día nos entrega, hermano. Así que te invito a que oremos, que tengamos un momento de oración y vamos a pedir por aquellas personas que están en esta hora en sufrimiento, hermano, que puedan estar enfermos también. Así que te invito a que elevemos una oración al Señor. Padre, agradecemos, Señor, este tiempo que nos permite estar en este lugar, este tiempo que nos da, Señor, para poder, Padre, entregar tu palabra, entregar este mensaje. Señor, queremos pedirte por todas aquellas personas que están en los hospitales, que están padeciendo esta enfermedad, Señor, de esta pandemia, que tu mano de amor y de misericordia vaya a cada una de esas personas, Señor, a sanar, a restaurar, a llevar vida, a llevar paz, Señor, a llevar también tu palabra, si es posible, para que muchos puedan conocerte, Padre. Bendice esta nación, bendice este país, bendice nuestras autoridades, Señor, dale sabiduría, dale inteligencia, Padre, para que ellos puedan administrar bien en este tiempo malo, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo en nuestro país, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hay una iglesia que está clamando, hay una iglesia que está orando y que está intercediendo por cada una de las autoridades, Señor, de los que gobiernan este país, para que lo hagan con justicia, Señor, y con rectitud. Te rogamos, Padre, por los ancianos. Te rogamos también, Señor, en forma especial en esta hora, por un familiar, un tío de nuestra familia, Señor, que está en necesidad, que está, Señor, hospitalizado en esta hora, Dios del cielo. Te rogamos que tú seas, Padre glorioso, ayudándolo, fortaleciéndolo, Señor. Y si es hora de su partida, Señor, que ojalá pueda Él arrepentirse en su corazón y ojalá Él pueda, Padre, recibirte y pueda ser salvo, Dios del cielo. Que Él pueda ser uno de tus escogidos, Señor. Y Él pueda alcanzar esa gracia por medio de ti, Padre amado. Te rogamos por Él, que lo ayudes, que lo fortalezcas, que lo bendigas, Señor. A pesar de todas las cosas, a pesar de cómo haya sido Él, Señor, rogamos por Él piedad, rogamos por Él misericordia, Señor amado. Lo entregamos en tus manos, Dios del cielo, porque no hay mejores manos que las tuyas, Padre. Y rogamos una bendición para Él. Rogamos una bendición también para cada uno de los hermanos que nos están viendo en esta hora, para cada uno de los que vayan a ver este mensaje, vayan a escuchar este mensaje, Dios del cielo, que alguna palabra, Señor, o alguna de estas palabras lleguen a su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, entregamos todo esto, Padre, en tus manos. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos encontrando ya la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta la misma hora, ¿cierto? Continuaremos estudiando la Biblia y viendo cómo vienen cosas a esta tierra terribles que ya las estamos viviendo también, ¿cierto? Como estas plagas, como estas enfermedades. Así que seguiremos recorriendo las escrituras, que es lo único que nos va a ayudar a comprender, a entender todo esto. Y nos vemos el próximo domingo, hermano. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Chao, chao.